Todos los miércoles llegó el momento de la historia y la historia nacional. El mediodía es con la RAC, en la voz del compañero Mario Gaucho Garelic. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Mario. Te saluda Emilio. ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos, para todos los oyentes y para la gente de la radio. Bueno. Mira, hoy vamos a aproximar, porque en realidad en un programa no se puede, a cómo llega el país a 1880, que es, digamos, un momento clave en el sometimiento de la Argentina, de nuestra sociedad. Perdona, Gaucho, para entender, porque yo, además de la audiencia, aprendo con vos todo esto de la historia. Porque ahí se hace un corte en la historia, siempre se habla de la generación del 80. Así es, y hay un libro... ¿Por qué se hace ese corte ahí, el 1880 o la generación del 80 que se habla? Sí, mira, es muy importante esto que planteas vos. Primero, tampoco hay que exagerarlo en forma de absolutismo. Hay toda una tendencia de historiadores que dice que el país nació en el 80. Eso es una exageración, ¿viste? Porque hay muchas cosas que vienen de antes, algunas incluso de origen colonial, como una parte de los grandes latifundios que tienen origen en la colonia, ¿viste? Claro. Pero que no haya que exagerarlo no quiere decir que el 80 no haya sido muy, muy importante y que se puede definir como un momento de viraje. Digamos, la anexión de tres fenómenos, ¿viste? El primer fenómeno es la hegemonía de los terratenientes de Buenos Aires, los comerciantes porteños y los terratenientes del litoral sobre el conjunto del país. O sea, ellos marchan a la unificación nacional, pero bajo su hegemonía, ¿viste? Bajo su dirección. Logran unir el país en lo que sería la Argentina hoy, pero hegemonizados, o sea, dirigidos por los intereses del puerto y la aduana de Buenos Aires y de las oligarquías terratenientes de Buenos Aires y del litoral. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es que todo eso se acopla al naciente imperialismo. El imperialismo no tiene partida de nacimiento un día y una hora, pero digamos, empieza a consolidar los monopolios y la exportación de capitales en más o menos 1870 y pico, 1880. Por lo tanto, organizan un tipo de país agroexportador, donde mandamos materias primas y nos vienen los productos a través del puerto de Buenos Aires, con el consiguiente sometimiento y destrucción de la industria nacional y de lo que podía, producirse en el país. Eso tiene una gran bandera desde el punto de vista de la oligarquía, que es el libre cambio. Entran con la bandera del libre cambio y te imaginas que hasta, como dice un historiador, hasta los ponchos de los paisanos más tradicionalistas eran confeccionados en Inglaterra. Por lo tanto, hay un segundo fenómeno que es el intercambio. Ese intercambio desigual fue resistido, eso no lo podemos ver hoy. En algunos momentos hubo corrientes industrialistas, aún en esa época, que decían, bueno, intercambiemos producto terminado por producto terminado. Claro. O sea, no dejemos de mandar carne y trigo a cambio de romper productos. Eso que se llama el intercambio desigual, que los grandes potencias, los países de eso principal del mundo te mandan producto elaborado y nosotros le mandamos materia prima.
y nos devuelven con la materia prima que mandamos los productos elaborados por ellos. Sí, pero el trabajo queda afuera, la ganancia queda afuera, y acá cada vez tenés más desocupación, más hambre, etcétera, etcétera. Que es el drama hasta el día de hoy, ¿no? Y el tercer aspecto del 80 es que para consolidar ese modelo de Argentina acoplada a la producción que necesitaba el imperialismo en el mundo, la producción agroexportadora, iniciaron la masacre de los pueblos originarios para robarle las tierras. O sea, esos tres, que yo los enuncio, cada uno, podríamos hacer 5 audiciones con cada uno. Claro. Esos tres aspectos, la hegemonía del puerto, el acoplamiento con el capital extranjero y la masacre de los pueblos originarios, es la base de lo que se dio a llamar la Argentina moderna, hegemonizada por la oligarquía portuaria, bonaerense, del litoral, como le quieras llamar, ¿viste? Claro. Bueno, en parte ese corte que se hace de esa época en la historia, vos decías, no nació el país ahí, pero explica un poco el país que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. La dominación, el sometimiento nacional, todo eso tiene un punto de inflexión muy, muy grande en el 80. Venía, o sea, para hacer, si nosotros tenemos una visión, digamos, más profunda, bueno, eso empieza en diciembre de 1810 cuando lo derrotan a Moreno, qué sé yo, pero el latifundio venía de antes, se consolidó y se desarrolló en esa época, pero venía de antes, y después hubo momentos que, ¿qué es lo que permite que lleguen al 80? Y bueno, en primer lugar, después de Caseros, hubo 2 países acá. Nadie lo dice abiertamente, pero la provincia de Buenos Aires no se sumó a la Confederación, tenía su propio gobierno, su propio ejército, tenía su denominación, y el resto de las provincias tuvieron que instalar la capital en Paraná, o sea, en Entre Ríos, y se llamaba como Confederación Argentina. Claro. Eso se enfrenta incluso militarmente en 2 batallas. La batalla de Cepeda, que la gana Urquiza, y años después la batalla de Pavón, que Urquiza la tiene ganada, y por misterios que solo se explican si vemos los intereses de fondo que había, Urquiza, teniendo la batalla de Pavón ganada, da orden de retirarse y se rinde. Y eso permite que la Argentina, después de la batalla de Pavón, después de 1860, marche junto con los esclavistas de Brasil y con los liberales del Uruguay a masacrar al pueblo paraguayo. En el camino, digo en el camino porque fue en esos años, masacraron las rebeliones federales de Cuyo y se crearon las bases materiales y políticas, incluido la derrota del gobierno, digamos, de independencia absoluta que había en Paraguay. Se crearon las bases materiales para marchar a 1880. Claro. Y ahora, Gaucho, vos marcás los 3 ejes que llevaron a consolidar este proyecto. ¿Cuáles fueron las figuras de este proyecto, las figuras principales? ¿Cuáles fueron las ideas que se impusieron como idea dominante? Vos hablabas del libre cambio, por ejemplo. Sí, sí. Mira, yo te voy a anunciar y te propongo, creo que vas a estar de acuerdo, en la próxima audición hablar exclusivamente de la parte política de Mitre. O sea, Mitre es el gran, digamos, armador
de los intereses de la oligarquía bonaerense, de la oligarquía del litoral y del puerto de Buenos Aires, para acoplarlo a los intereses del naciente imperialismo. Mitre es el que teoriza y aparte es el que comanda los ejércitos en la guerra de la Triple Alianza, es el que somete a Urquiza a un acuerdo donde Urquiza se quede con la provincia de Entre Ríos como un feudo propio, pero le permite a las otras oligarquías manejar el país. Es el que teoriza el libre cambio, es el que teoriza la necesidad de las masacres del interior, pero es tan, digamos, profundo la cantidad de aristas políticas que tiene el pensamiento liberal portuario, que nos conviene darle un tratamiento especial. Y te iba a preguntar también en ese sentido, hablando de las figuras y hablando de Mitre, el papel de Sarmiento, porque en algunas cosas Sarmiento coincidía con Mitre, otras no, se separaron. ¿Qué papel juega el Facundo ahí, Civilización y Barbarie? Porque hubo ideas que se tomaron, ¿no? Que por ejemplo, de que el problema de la Argentina era el espacio, ¿no? El problema era el tipo de población. Sí, en lo fundamental, sobre todo al inicio, Mitre, Sarmiento, Avellaneda coinciden en un proyecto que después lleva a la práctica y culmina Roca. Eso no quiere decir que durante la presidencia de Sarmiento lo más ganado de la oligarquía, lo más elitista, tuvo diferencias porque no era el candidato de ellos, ¿viste? Hay muchos indicios de que la oligarquía no estaba del todo feliz con algunas cosas que empujó Sarmiento. Pero si hablamos de cosas gruesas, en lo fundamental, Sarmiento comparte el proyecto que después termina en el 80, con algunas cosas que revelaban más una línea de laicismo, digamos, de no sometimiento total. Hay también una diferencia de clase. Sarmiento no era un terrateniente ni nada por el estilo. Y el candidato del mitrismo no era Sarmiento, el candidato del mitrismo era el canciller de Mitre en la guerra de la Triple Alianza. Lo que pasa que un sector del ejército, para terminar con esa guerra infame, lo impone a Sarmiento como candidato. Un sector del ejército argentino, Sarmiento estaba en ese momento en una misión en Estados Unidos y se entera que lo habían elegido presidente. Fue una imposición para terminar la guerra, ¿viste? Y no estaban, son contradicciones que aparecen en el seno de gente que pensaba muy parecido, o sea, Sarmiento, Mitre. La principal coincidencia es aniquilar las rebeliones de Cuyo y del Chacho Peñalosa y etcétera, y aniquilar el Paraguay. En eso coinciden los dos. Claro, y frente al tema originario de conquista de La Pampa, la Patagonia, de ese país que era otro país y otro mundo, también también coincidía. Sí. Después, en la posguerra, Sarmiento tiene una línea de la victoria no da derechos, y la oligarquía le dice, vos estás loco, ¿por qué hicimos la guerra? Y lo apretan y se roban la provincia de Formosa, la parte de Misiones, parte de Corrientes. Pero Sarmiento larga una consigna de la victoria no da derechos, ¿viste? O sea, hay contradicciones. En ese periodo
en que existía la Confederación Argentina por un lado y la provincia de Buenos Aires por el otro, es muy importante señalar, los historiadores se hacen los distraídos, que existían tres grandes confederaciones originarias: la de los mapuches y los tehuelches en el sur, la ranculche en lo que es hoy La Pampa y la provincia de Buenos Aires, y los cum en lo que es hoy el Chaco y parte de Formosa. Manejaban grandes extensiones del territorio y jugaron en general en ese momento histórico con la Confederación Argentina y contra digamos, la oligarquía bonaerense expresada por el mitrismo. Ese es el origen de la Constitución del 53, que se dicta sin la participación del mitrismo y sin la participación de la provincia de Buenos Aires. La Constitución del 53 habla de resolver en forma pacífica el conflicto con los indios. Bueno, esa palabra pacífica que quedó en la Constitución también después de Pavón, no la leyeron y iniciaron la masacre. Toda la campaña de, como vos decías, en el litoral con Vitorica y con Roca en la Patagonia, ¿no? Y en el sur. Exactamente. A pesar que la Constitución decía resolver en forma pacífica el conflicto con los indios. Y hubo un momento histórico en que esas tres confederaciones prácticamente dirigían el interior del país, las fronteras volvieron a estar en el río Salado. Claro. Y bueno. La unidad nacional, vista desde el puerto y desde la oligarquía bonaerense, se hizo con el poder del fusil. Así es. Mira, tuvieron aparte la habilidad, lógicamente el poder de fusil era lo principal, pero tuvieron la habilidad de presentar sus propios intereses y los intereses de Inglaterra y de Francia como si fueran los intereses del conjunto de la sociedad. Y esto fue teoría hasta prácticamente nuestros días, ¿viste? Aparecen todavía hoy, y si no viene el capital extranjero, y si no viene la ayuda del exterior, y si no viene, cada vez tenés más hambre, cada vez tenés más desocupación. De otra manera se repite todo eso. Bueno, Gaucho, ¿querés agregar algo más? Si no... No, porque son temas muy densos. Vamos a desarrollar en el próximo las ideas políticas de Mitre y de los liberales a los efectos de que por lo menos plantear una visión patriótica y nacional sobre ese tema. Está bien. Y no nos olvidemos que el puerto único sigue, y formalmente tenés muchos puertos, pero están todos en manos extranjeras, no quedan puertos que no estén, digamos, y por ahí se va toda la riqueza del país, se va lo que produce el país, se va los granos, se va el contrabando. Son enclaves coloniales en el seno de nuestra patria, y esos enclaves coloniales existen todavía al día de hoy. Así es. Bueno, Gaucho, te despido, te mando un abrazo, tenemos un fin de semana largo, no sé si vos estás en Buenos Aires, ya te fuiste, que no nos vimos. No, todavía estoy en Buenos Aires. Bueno, después vemos, pero hay un fin de semana largo, bueno, que lo disfrutes entonces, y estamos hablando la próxima semana. Con todo gusto, un abrazo para vos y para todos los oyentes. Adiós. Mario Gaucho Garelic, compañero investigador de historia.